Hoy es martes y como todos los martes comienza Prohibido Olvidar de 15 a 16 horas por la FM 101.9 en Mar del Plata, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, estamos hoy transmitiendo en diferido, estamos grabando el día lunes así a la noche, pero siempre repetimos, y no está de más, no es un programa diario de noticias, de primicia, pero esperemos que los conceptos sea del agrado de todos y quizás iniciar una conversación algo esclarecido sobre algunos temas. También hay que decir que de acá hasta el año que viene, que falta poco, una semana, estamos, va a ser el último programa del año. No va a estar la columna de Cortés, exacto, que se ha tomado vacaciones, así que ya en febrero seguramente ya lo tenemos de nuevo en las columnas de opinión a Alberto. Muy bien, Pablo, vamos a contar de los temas que vamos a tratar de ocuparnos hoy. La minería a cielo abierto es un robo a cara descubierta. Esta es una nota tuya, Pablo, en Cazador de Noticias. Como siempre vamos a leer, vamos a comentar algunos fragmentos de la nota. EDEA a un paso del colapso. Restricciones por el ascenso de casos. Perdón, restricciones por el ascenso de casos es una pregunta. Vamos a ver qué es lo que pasa. Claro, vamos a ver qué pasa. Bolivia, Argentina, por el pase sanitario, muchos jóvenes completan el esquema de vacunación. Prohibición de talibanes y tu columna, Pablo, se llama Deuda externa. ¿Es fracaso? Comencemos. Bueno, vamos a empezar con la minería a cielo abierto. Es un robo a cara descubierta. Desde su habitual columna en el programa Punto de Partida, que se emite por la FM 101.9, nuestra radio, el dirigente socialista Pablo Aceto sostuvo que la minería a cielo abierto es parte de una política extractivista y exportadora, con un perfil netamente a favor de empresas transnacionales que lo único que buscan es su rentabilidad a costa del impacto ambiental que acarrean. Lisa y llanamente es un robo a cara descubierta. Por lo común existe la idea de que la actividad minera es un túnel por donde bajan los mineros a buscar la veta con los metales, y no es así en el caso de la Argentina, donde en las mineras a cielo abierto lo que se va a buscar es el metal en la pulverización de las rocas. Es decir, que ahí donde había un cerro queda un pozo, y esa pulverización se transforma en barro. Técnicamente se llama barro enriquecido, que va por un mineraloducto hacia las áreas de embarque. Un ejemplo en relación a esta actividad la tenemos en Catamarca con la alumbrera, que ha dado números más que elocuentes de lo que es el desarrollo de la minería a cielo abierto, con un consumo de 4 millones de litros de agua por hora, prácticamente consumiendo el 25% de la electricidad del noroeste argentino y el 87% del consumo de electricidad de la provincia de Catamarca. Es decir,
que compromete recursos, tanto generados como recursos naturales y recuperables, porque todo ese trabajo para recuperar el barro enriquecido se hace también con hibiscos y cianuros que dejan el agua inutilizable a un ritmo de 4 millones de litros por hora. Ese consumo enorme y gigantesco del recurso acuífero que termina siendo destruido también es el que le falta a las poblaciones. De ahí la consigna de que el agua vale más que el oro. La actividad minera en Chubut es hoy noticia y ha llamado la atención de todos y convocado a gente incluso de distinta orientación ideológica. Pero también va a ser noticia el litio en el norte argentino, cuyas técnicas de explotación son similares. Se necesita mucha agua potable. El dirigente socialista trajo a colación los casos de Bolivia y de México, donde esta actividad se nacionaliza. Distinto es el camino de Chile y Argentina, van hacia la privatización de la explotación de litio, donde queda claro que el método de producción va a ser como la alumbreran, porque es más económico y eso favorece la rentabilidad del sector empresarial. La respuesta a esto podemos encontrarla en la necesidad de divisas, producto de una deuda externa que nadie investiga y ya ronda los 270.000 millones de dólares, y esta es la forma de pagar. Por algo, durante muchos años, esta actividad nunca tuvo retenciones. Ha llegado a tener retenciones del 5% y ahora las retenciones son del 3%, a diferencia de los productos agrícolas que tienen el 30%. Esta es una parte de tu nota, Pablo. La nota completa la encontramos en Cazador de Noticias. Hay que decir esto, el capital, una vez que el yacimiento o las vetas o los recursos se terminan, con la aniquilación de los recursos se quedan los pobladores. El capital agarra el capital y se va. Exactamente, hacen el negocio, embolsaron la guita y se van para otro país lado. de origen. De hecho, el caso más emblemático en ese sentido es Repsol, que consumió todas las reservas que eran para décadas de gas y de crudo de YPF, y la gastó para invertir en exploraciones en el norte de África. Agarraron los tipos, encima cobraron, les pagó Kicillof, y listo, otra cosa, y acá nos quedamos con la crisis energética. En sí, técnicamente la industria del petróleo es también minería. Las técnicas son las mismas, en vez de la veta es el yacimiento, sí, pero está todo íntimamente relacionado, y lo que vemos, porque no se puede ocultar, porque la minería se lo abierto, es eso, ¿viste? Vos vas y lo ves. Lo que no estamos viendo, que es lo que está pasando a 5.000 metros bajo la tierra, cruzando acuíferos, por lo común, por características orográficas. Siempre todo este tipo de yacimientos de gas, de petróleo o de estos minerales, siempre se da donde hay poca agua. No es el único caso. Recordemos que también quisieron explorar fracking, hacer fracking en el Paraná, hoy más que seco. ¿Eso, el fracking en el Paraná, hace cuánto? Salió prácticamente al mismo tiempo de Vaca Muerta.
los ciudadanos de Entre Ríos hicieron una fuerte protesta en tal sentido, y no se pudo hacer, porque ahí había gente como para protestar, igual que está sucediendo en el sur. Lo que me preocupa es qué es lo que va a pasar con el litio, porque ahí no hay gente para protestar. Y las técnicas son las mismas. Hay que decir esto, no hay minería inocua al medio ambiente, eso no existe. No, es un disparate. Decir que hay una actividad, como cualquier actividad humana, que es inocua al medio ambiente, no, eso es un disparate. Lo que sí existe son proyectos serios, proyectos que buscan la eficiencia, y en la eficiencia evitar el mal desembocado. El menor daño al buscan el menor ambiente. daño al medio ambiente, cuidar el recurso. Claro. Y ese es el camino que tomó Bolivia y México. Sí. Las privatizaciones van a lo que es la lumbrera, lo que es en el sur, lo que es el fracking, van a hacer guita, a como sea, donde se lleva, como se dice en la nota, no es la veta donde va el metal, donde está el tipo con el pico pegando y sacando el cacho de cobre. Lo que se busca, porque ya prácticamente hay muy pocos vetas, no, hay poco yacimiento con vetas. Lo que se va es a la pulverización de la roca. Esto Canadá no lo hace en su territorio, lo hace en el nuestro. Eso va porque van a buscar los métodos más baratos de producción, digamos. Y van a buscar el metal donde hay. El metal está metido en la roca, en toda la roca hay metido metal. Entonces pulverizan la roca a través, no solamente de explosiones, sino a través de agregados químicos, y de ahí la función del agua. Claro. Y se llevan el barro, un barro que se han llevado con uranio, ¿no? Porque ellos, porque encima la exportación del barro enriquecido, esa declaración jurada, nadie se fija qué hay en ese barro. Entonces se llevan los metales que le dicen que se van a llevar, la cantidad que ellos dicen que se van a llevar, y ahí nomás. Porque, repetimos, Pablo, estas empresas van al negocio, a lo más barato, van al negocio, sin el menor cuidado del medio ambiente. Y afanando encima, como si hiciera falta. Durante gran parte, y fue durante el gobierno de Néstor y Cristina, que eso lo denunció Bonazo, que hizo un libro sobre el tema, tenían retención cero. Llegaron a tener con La Baña un 5% de retención, y se la sacaron las retenciones, y ahora tienen una retención del 3%. Los números son interesantes analizarlos. Digo, hay que empezar a analizar números, qué es lo que nos dicen en números. Cuando vos gastás el 25% de la energía eléctrica del noroeste argentino, cuando vos gastás 4.000 litros de agua por hora, y cobrás una retención del 3%, y la gente del campo tiene razón de quejarse. Claro, y sí, porque al campo le están cobrando el 30%. El 30%. Claro. Y por lo común, y esto hay que ser muy claro y muy preciso, porque las retenciones del campo, que son sobre las exportaciones, que son en dólares, ustedes lo ven, digo yo, el que escucha, lo ve en su sueldo, lo ve en su jubilación, lo ve en infraestructura, ¿en dónde lo ve? Por lo común, y esto en lo que es la zona centro del país, la zona de Córdoba, los estudios de ellos
y no estoy hablando de ninguna agrupación de izquierda. Las mismas organizaciones del agro están diciendo que, por ejemplo, los subsidios están yendo a las petroleras extranjeras. Bueno, eso lo aclarabas Eso vos más de una vez lo hemos hablado. hace un tiempo. Lo volvemos a repetir para Sí. que quede más en claro. Está el perro de la vecina, Sí. sepan disculpar, pero tiene que salir a hacer sus cosas. Pero digo, esto también, porque cuando ahora estamos en el festival de cobrar impuestos, y yo me pregunto, ¿el impuesto para qué? ¿A dónde va esa plata? Porque yo no la veo en el bolsillo de los jubilados, le dieron 8.000 pesos en bono, dejémonos de embromar. Yo no lo veo en infraestructura, no lo veo en ningún lado. Entonces, Eso va al pago de la deuda externa. Va al pago de la deuda externa, va a sostener un sistema político ineficiente. No sé, antes se gobernaban con 9 ministros, ahora es un ejército de ministros, alguna medida hizo ministerios sin cartera, pero viste, también están a los manotazos. Evidentemente, por ejemplo, en hidroaviones no han gastado, porque andan dando vuelta, está el país incendiado de norte a sur. Entonces, a ver, a algún lado va la plata, no va a los jubilados, no va a la educación. No, entonces, ¿a dónde va la plata? No va a los hospitales. Creo que me parece que lo que tenemos, antes de decir vamos a cobrar a la gente, ¿cómo no vamos a cobrarme? La pregunta es, ¿a dónde va a ir la plata? No es solamente hay que cobrarle, porque también se cobró un impuesto a la riqueza, y resulta que el 25%, ahora va a hablar Gloria sobre idea, el 25% de esa recaudación fue para las privatizadas, entre ellas la distribuidora de energía, entre ellas el pago de las deudas que la distribuidora de energía no hace a Camesa, que la distribuidora mayorista. Entonces, ¿a dónde es que va la plata? Porque acá el tema no es decir vamos a cobrar impuestos acá, impuestos allá, ¿viste? Cobran impuestos por todos lados. Cuando no te lo aumentan te crean otro. Viven, a ver qué impuesto se me ocurre hoy, ¿viste? No va a terminar bien esto. Ahora, vamos a ver también a dónde que va la plata. Esto también un poco lo vamos a hablar con el tema de la deuda externa, pero me parece que estas son todas las cuestiones que tenemos. A ver, le sacamos el 30% del campo, porque son oligarcas, porque son del campo, porque son antipueblo, antipatria, todo lo que vos quieras. Ahora, ¿la plata dónde fue? Ahora, vos a una minera extranjera que te gasta el 25% de la energía que vos generaste en el noroeste, que no es barata. Cuando te está gastando 4.000 litros de agua a la hora, vos le cobras un 3% de retenciones. ¿Cómo se entiende esto? Hay algo maravilloso en los números, que los números no te macanean. Y son todas cosas que no tienen explicación. Se parte de algunos clichés, ¿no? De la gente del campo, cuando acá la oligarquía dominante es la oligarquía de los concesionarios, de los que se apoderan de toda la riqueza de las empresas públicas y las riquezas naturales y trabajan en tándem con los burócratas del gobierno de turno, sea de Macri, sea de Cristina, digo, ¿no? Yo ya de la vieja oligarquía terrateniente, es de la vieja oligarquía terrateniente. Algo queda, pero acá hay que empezar a hablar de la oligarquía de los concesionarios que buscan, que hacen la guita sentados en un escritorio negociando con el burócrata de turno. Muy bien, Mar del Plata con EDEA a un paso del colapso al borde de la temporada alta. Es irregular e insuficiente la prestación del servicio de la distribuidora eléctrica,
como quedó demostrado en la tarde del viernes, el día de la tormenta. Afecta el normal suministro de agua potable domiciliaria, el alumbrado público, con lo que tiene que ver con la seguridad, los siniestros automovilísticos por la falta del correcto funcionamiento de los semáforos, problemas de cortes en el suministro eléctrico y debido a la tormenta quedaron varios pozos parados, informaron desde OCE, mientras la línea de atención al usuario de EDEA se hallaba saturada por los reclamos, no había forma de acceder a información ni recurriendo a los informes grabados. Oficialmente, la distribuidora eléctrica no daba a conocer información sobre lo sucedido. Si bien en principio el desperfecto fue adjudicado a la breve e intensa tormenta eléctrica, el problema fue mayúscula en diversos barrios del sur y el oeste de la ciudad. Cuando un transformador se apaga, se corta una fase y sale de funcionamiento. Quedaron sin servicios 6 pozos del acueducto sur y resultaron afectadas zonas como Batán, Barrio San Jorge, Libertad, Jorge Newbery. Se supo a través de atención al usuario. Se estima que 150.000 personas sufrieron las consecuencias. La municipalidad, a través del Envial, días atrás comunicó fallas en 2 esquinas con semáforos por falta de suministro eléctrico, en las intersecciones de Luro y Chile y Avenida de los Trabajadores y Bernet, fuera de servicio por baja tensión de energía. La empresa EDEA ya fue notificada acerca de los inconvenientes. En calles céntricas se pudo observar asimismo el alumbrado público funcionando al 20% en la zona de Córdoba y Alberti. Hay un tema, y a mí me alegra que otros empiecen a hablar de estas cosas. Sí. Desde las privatizaciones, en este caso de Eduardo Duhalde, que venimos hablando sobre el tema de EDEA, EDEM, EDES, EDELAP, de lo que fue la destrucción y el desmembramiento de la empresa DEVA, desde el sindicato de Luz y Fuerza habló más de una vez sobre el estado deplorable de las instalaciones. Acá hay que dividirlo en 2 instancias. Existió el fenómeno meteorológico, sí, genera problemas, sí. Sí. Especialmente con el tema de caída de árboles, que son cosas que uno no puede prever. Pero acá ya se está hablando de algo que colapsa ya con poco. Muy poco se ha modernizado o actualizado o reemplazado de lo que es la vieja EDEVA. Pablo, porque no hacen inversiones. Se dedican a recaudar y cobrar subsidios. Claro. Esta es la oligarquía de los concesionarios, de los que hacen plata en un mostrador. Fue así cuando estaban los italianos y sigue siendo así. El modelo de privatización no ha servido. La precarización laboral. La otra vez hicimos una nota que fue durante la campaña por el tema de las cooperativas eléctricas, que se la tienen que aguantar solo porque no reciben absolutamente nada, no reciben subsidios, no reciben nada, más aumento de costos, etcétera, etcétera. Pero no es el caso de EDEA, que son todo el mismo concesionario, todo lo de Pagano, EDEM, EDES, EDELAP, EDEN, porque tienen todo el mismo concesionario, son todos tienen el mismo dueño, todos reciben subsidio.
hay hasta 6 facturaciones diferentes en la provincia de Buenos Aires. Pero los subsidios no los invierten en las inversiones No, de no, infraestructura. los subsidios son para garantizar la rentabilidad, después que lo demás reviente. Claro. Y acá han pasado muchos gobernadores, podríamos empezar echándole la culpa a Dualde, pero y los gobernadores que vinieron después, entre ellos Vidal, entre ellos Scioli, entre los cuales está también Kicillof. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros habíamos presentado hace algunos años la propuesta, que también en cierta forma ha fallado, que acá esa concesión se tiene que entregar a los marplatenses y formar una nueva empresa. Nosotros le pusimos Agua y Energía General Pueyrredón, que es la unión, la fusión entre Obras Sanitarias y EDEA. Es necesario una gran empresa, porque son afines, de hecho tuvieron un origen en común, que era Agua y Energía de la nación, después de la provincia, donde también, yo quiero recordar que entre los acuerdos y los financiamientos que vinieron desde del Banco Interamericano de Desarrollo, estaba para poner 6 generadores eólicos, algo de 13 millones, 13.000 millones de dólares, que no sabemos qué pasó con esos 13.000 millones de dólares. Sabemos que los heliogeneradores no están, porque la planta de procesamiento se culminaba con los heliogeneradores. ¿A dónde fue la plata? No se sabe. Y los heliogeneradores tampoco. Claro. Además eran chinos, se sabía la marca. Claro. 3 iban a estar dentro del mar, otros 3 dentro de la planta. Hasta se calculaba que el remanente de energía que no iba a utilizar la planta, que eso se podía inyectar a la red. Nada de eso pasó. Entonces, evidentemente estamos en manos de cualquiera, no hay planificación estratégica. Acá el tema es que cierra el balance y se pueda repartir regalías. Y esto es uno de los resultados. Es lógico que, digamos, vamos a ponerle lógica a la cuestión. Es lógico que si hay un evento meteorológico importante, existan problemas. Pero acá la situación está desbordada. Y no estamos entrando en el tema del déficit también que aparentemente todos de los que hablan sobre el tema tiene que haber trabajo en Mar del Plata y se dedican a hacer un relato de los hechos. Bueno, este es un hecho importante, porque una ciudad que no tiene garantizado el suministro de energía, poco se puede hablar de dar trabajo y empleo y aumentar la producción. ¿Qué energía le garantizás? ¿Qué energía garantizás para un desarrollo económico? Digo, cualquier plan de desarrollo económico, de empleo, eso, empieza por garantizar el caudal de energía. Claro. Y sus costos. Si no, se está macaneando. Hay que dejar de leer o ser un relator y decir, Mar del Plata tiene problema de empleo. Bueno, hay que empezar a caerse alguna idea, a ver, resolver algún problema, entre ellos los problemas que acarrearon el atraso en el desarrollo de la empresa de distribución en manos de privados y
completar la línea de 500 kV que está en Viboratá, de Viboratá acá. Hay un tramo de cuadras que hay que terminar para tener una empresa eficiente y un suministro suficiente para ir, por lo menos para empezar a decir, bueno, tenemos una base para invitar a inversores. ¿A qué va a invitar inversores si no le puede dar electricidad? En calles céntricas se pudo observar también el alumbrado público funcionando al 20% en la zona de Córdoba y Alberti, lo cual por sus características puede adjudicarse a cortes de energía totales y parciales que no son informados. ¿No? Y lo que debe ser la fuga de energía. La fuga de energía. Exactamente, porque el agua es un transmisor de energía. Nadie pasó cerca de una descarga en el agua. Por eso esto lo estamos discutiendo nosotros y no sé qué obra sanitaria. Pero cuando baja la energía es porque se está perdiendo la energía en algún lado. ¿Se entiende? Y se pierde a través de los conductores. Y uno de los conductores es el agua. Así que, de casualidad, nadie recibió el 70% de la energía que le faltaba a la farola. Claro, como decíamos, el alumbrado funcionando al 20%, en un escenario donde la iluminación es una de las demandas de la población por el tema de inseguridad. Con temperaturas promedio a los 30 grados, ya hubo problemas con el suministro de agua en la zona del Estadio Mundialista. Y no llegamos al pico de consumo que se da en enero, ni hubo días consecutivos de mucho calor, que suele profundizar los cortes por la alta demanda. Si todo esto ocurre en la previa del pico de afluencia de turistas, de lo que se augura como la mejor temporada, el papelón puede ser histórico y dejaría en evidencia que la empresa EDEA no ha acompañado el ritmo de inversiones necesarias o podría ser una forma encubierta de incrementar los subsidios ante el congelamiento de las tarifas dispuesto por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí, digamos, a la temporada despampanante que decía Kicillof, sí, que también ha faltado planificación en la ciudad, porque el tema del agua no es solamente electricidad, sino también hay planificación. Siguen creciendo como hongos edificios hacia el este de la ciudad, contra la costa, cuando vos el agua la tenés hacia el oeste. Esto es algo que venimos diciendo desde el Foro de Transporte. Hay que desarrollar el transporte hacia el oeste, hacia el noroeste y hacia el suroeste, porque ahí es donde está el agua. Vamos a tener grandes problemas con el agua, uno por el tema de energía y el otro también por la cuestión lógica de que también es un bien con límites. Acá tampoco se sabe agua para cuántos habitantes tiene Mar del Plata. No, hoy, si me lo preguntan, no lo sé. He buscado, hay algunos trabajos muy por encima, pero realmente agua para cuántos habitantes tiene la ciudad no la sabemos. Lo que ha sucedido últimamente no ha sido tratado en su importancia. Esto debido a que puede arrastrar el colapso a los servicios que dependen del suministro eléctrico: agua potable, motobombeadores, alumbrado público, semáforos, etc. Ni hablemos del comercio, la industria, claro, que es algo que también, digo, cuando se critica la política, bueno, hay que criticar la política en su conjunto. Yo, para ahí, yo no quiero que se enojen, sino también llamarlo a la reflexión, bueno, ¿qué le voy a pedir al sindicalismo? Pero también a otros sectores sindicales,
donde se agrupan los sectores empresarios. Yo no puedo entender cómo el comercio, la industria, la producción se desentiende de un tema como este. Claro, que es fundamental. Viste, la verdad, a mí me parece bárbaro lo free day y todo eso, pero macho, hay un problema de base y están mirando para otro lado. Vamos a mencionar que esta muy buena nota es de El Retrato de Hoy. Y vamos, Pablo, a tu columna. ¿Deuda externa es fracaso? Bueno, más de una vez hablamos sobre la deuda externa, seguramente lo volvemos, el que nos escucha estará pensando que lo traemos a colación con el último informe del FMI reconociendo el fracaso del préstamo. El préstamo a Macri. El préstamo a Macri, porque también se está instalando la idea de que la deuda externa era de Macri. Bueno, la que se está pagando ahora es lo que corresponde a la deuda. Ni tampoco. La deuda externa, la deuda externa de Macri Sí, son 45.000 millones de dólares. sí. La Argentina debe al cierre, estaría debiendo al cierre del 2020, vamos a ver. ¿Por qué digo al cierre del 2020? Porque estos balances se hacen en forma anual. Seguramente para marzo y abril estamos hablando de otro número. Por ahí el mismo número, porque se ha efectuado pagos que ya vamos a desarrollar, pero cierra el 2020 con 271.505 millones de dólares, de los cuales 45.000 son de Macri. Es decir, hay otro tanto que no es de Macri. No, claro. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿De frenar Macri? No, la idea es entender el tema. Acá no estamos hablando de la deuda solamente de Macri y del Fondo Monetario Internacional, porque no son la única. Estamos hablando de, al cierre del 2020, 271.505 millones. Mucha plata. Una historia que comienza, vamos a hacer, antes de entrar a la que es parte de Macri, y es interesante tomar todo el escenario, de toda la historia de la deuda externa para ver que hay más de un responsable que es Macri. Acá hay un responsable que es el modelo político y económico, del cual Macri es parte. Una parte más, quizás la más ordinaria. Pero son parte los demás gobiernos también. Son parte de los demás gobiernos, de los 9.000 millones de dólares que quedó debiendo el gobierno de Isabel Perón. Saltamos a 45.000, con que fue la deuda que empezó desde el 77 hasta el año 83, conocida como la causa Olmos, donde hay una deuda que tiene varios elementos. Primero, una parte es la deuda con el Club de París, que fue contraída para armarse en una hipotética guerra con Chile en el año 78. El Club de París, que no es un organismo financiero reconocido por el Banco Central, no había congreso para discutirlo, el Club de París prestó, Kicillof aceptó pagar, mire cuántos años después, hasta el Club de París quedó sorprendido de que Kicillof nos pidió un refinanciamiento. Estaban preparados para refinanciar y el otro le dijo, bueno, acá venga, pague, dijeron. Que son de las cuestiones que tenemos que pagar también ahora. Yo la otra vez escuchaba a una periodista hablar sobre Domingo Cavallo y que recuerdan
todo el mundo recuerda a Domingo Cavallo como parte de lo que fue la poca inflación que hubo en su periodo, del plan de convertibilidad que después se explotó, pero la referencia de esta periodista que es especialista en economía, Sí. ella lo referenciaba con la convertibilidad, cosa distinta a como yo lo relaciono, porque yo lo relaciono cuando, como presidente del Banco Central, nacionaliza deuda externa privada. Es decir, deuda externa, deudas que contraen empresas privadas, entre ellas la de Macri, Ledesma, Paolo Roca con su Techin, todo eso. Bueno, esa deuda que ellos contrajeron, Domingo Cavallo la nacionaliza, claro, pasa a ser deuda de todos, claro, la deuda privada. Y también con otros organismos. De esa deuda, y en esto dirán, y bueno, ahí son los responsables los militares, miren, hay más de un responsable. Esa deuda, que fue investigada por el periodista Alejandro Olmo, llega al año 2000, la causa es la 14.467, del año 2000, es decir, 14.467/00, donde el juez Ballesteros la declara ilegal, ilegítima y odiosa, donde se detectaron en eso 477 ilícitos. Es la deuda que se investigó desde el 76 hasta el 83. El juez Ballesteros la giró al Congreso Nacional en el año 2000, porque es ahí donde se discute todo lo que es deuda externa o compromisos externos, y a pesar de que el kirchnerismo llegó a tener mayoría propia en las dos cámaras, nunca lo quiso tratar. Lo han presentado en su momento, cuando no era kirchnerista, Pino, lo ha presentado en su momento Marta Maffei, Eduardo Macaluso, un montón de legisladores. No es que no se presentó, es que directamente el gobierno de Néstor y Cristina, que llegaron a tener mayorías propias, escribanía, que levantaban la mano, pudiendo investigar la causa Olmos, nunca la quisieron investigar. Olvídate que lo va a hacer Cambiemos, que el ADN de ellos es la entrega del patrimonio nacional, pero el kirchnerismo, que tiene el discurso de nacional y popular, ha actuado muy poco nacional y muy poco popular. igual que el macrismo. Igual que el De la macrismo. misma forma. Lo que pasa es que por ahí lo que tiene el macrismo, que es más sincero, eso no le importa. Claro. El otro día te salen a hacer marcha contra la deuda externa, pero cuando tuvieron que hacer algo y tuvieron la posibilidad de hacerlo, no lo hicieron. Esa es la causa Olmos, que es la deuda original de 45.000 millones de dólares de la dictadura militar. Nunca la quisieron investigar. La hizo un periodista en Soledad, que presentó causa por causa, probó 144 delitos ilícitos y sin embargo nunca fue tratado. Digamos, para pasar por la parte de los hitos de la deuda externa, otro hito fue el megacanje. También, digo, la periodista lo relaciona a Domingo Cavallo. Cavallo siempre está cerca, no es policía, no es juez, pero siempre anda cerca de algún delito. El megacanje, que fue durante la época de la Rúa, que cambia el canje de la deuda externa, que
en ese mega canje la deuda aumenta un 68%, es decir, de 80 y pico mil millones de dólares pasó a 98 mil millones de dólares. Otro hito de la deuda externa. Es cierto, esto porque es verdad, durante la época de Néstor Kirchner se paga, tampoco no es que se puso a investigar mucho, pagó los 10.000 millones que se debía. Después, durante el gobierno de Cristina, digamos, algo que no es la deuda, pero sí lo que fue la pseudo nacionalización de YPF y lo que fue la negociación del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, en esa época ministro de Economía, de las negociaciones del Club de París, donde todos preveían, incluso el Club de París, que se iba a venir con una refinanciación, porque más ilegítima que la deuda con el Club de París no existe, porque fue hecha contratada con la dictadura para armarse contra Chile. Bueno, fue y pagó lo que le dijeron que tenía que pagar y otras cosas. Entonces, después de todo este derrotero de los 271.505 millones de dólares de deuda externa, llegamos al último hito. Hay muchas cosas intermedias que por razones de tiempo y espacio lo vamos a dejar por el momento, pero de los hitos más importantes llegamos a la parte de la deuda de Macri. Sí. Esto, a diferencia de las investigaciones como la de Alejandro Olmos y la que en su momento encabezaron de Pino hasta Marta Maffei, hay un informe del Fondo Monetario donde habla del fracaso del plan de préstamo. No hacía falta que lo aclararan, ya sabíamos que era un fracaso. No, pero que lo diga el Fondo Monetario. Pero hay un informe interno, sí, que no lo dice taxativamente, pero está hablando de una asociación, está poniéndole errores, pero, y si bien el informe no terminó, uno hasta puede intuir de una asociación ilícita transnacional. En algún momento hay un programa que hicimos, esto debe ser fue durante antes de que Macri hiciera, celebrara este acuerdo con el FMI, cuando hablábamos de la estafa a los jubilados de Wisconsin. Sí, me acuerdo. Me acuerdo, sí. Cómo se vendía títulos, porque cuando ganó Macri, todos salían a decir, acá viene el nuevo campeón blanco, que iba a poner todo en orden, y todo el mundo salió a vender, a colocar títulos de deuda a los fondos de pensiones. Entre aquellos, agarramos el de Wisconsin, pero en realidad había italianos, griegos, españoles, y le metieron, por supuesto, luego de una gran propaganda previa a través de medios prestigiosos y columnistas económicos prestigiosos, convencieron a la gente que ahora sí la Argentina con Macri, todo bueno pasó.
basuras que después se terminaron vendiendo por 2 mangos, que lo compraron los famosos fondos buitre, que tienen espalda para esperar y esperar un juicio, sí. Pero entre eso y la falta de cumplimientos o requerimientos de FMI de acuerdo a en las condiciones con que se daba la deuda. Primero, una deuda que no pasó en el Congreso. Ahora, hubo una trampa y eso lo hablábamos una vez. No pasó por el Congreso esta deuda como deuda externa. Nunca se dijo, mire, acá hay un contrato, nos van a prestar tanta plata, debatamos sobre esto. Pero sí es cierto que en el presupuesto que siguió, todos los legisladores, entre ellos algunos que están en el oficialismo y se quejan de la deuda externa de Macri, votaron a favor de lo que fueron las condiciones que puso el FMI para dar esa deuda. Así que no existe la formalidad del tratado del Congreso de la deuda externa en sí, pero también es cierto que existe una convalidación del Congreso al aceptar las condiciones en el presupuesto del 2019. Claro. ¿Vio? Lo que pasa es que, claro, después de 2 años de Fernández, Macri parece del siglo XIX, trae historia vieja, pero no es tan vieja la historia, ¿no? Y mucho de lo que hoy son oficialismo, votaron esa deuda. Votaron el presupuesto, claro, para el 2019, donde estaba contemplado los aportes y las erogaciones de las deudas que hizo Macri. Por eso, después, la verdad que no me da el cuero para analizar si esta convalidación que se da al votar el presupuesto del ejercicio 2019 es válido para decir que el Congreso debatió la deuda externa o no. Eso ya pasa por constitucionalistas. La verdad que es algo que me cuesta por ahí redondear. Pero también es cierto que la Argentina no solamente hubo una convalidación de los legisladores en el ejercicio 2019, sino también que el actual gobierno se hizo cargo 1.850 millones de dólares por vencimiento de capital, ya había hecho otro pago igual. Entonces, como que este stand-by del 2018, en lo que cual se reclama que no se ajustó a ningún plan, ya eso lo sabíamos, ya se veía venir. La verdad que el que se quiso engañar con esto es porque se quiso engañar. Era claro que todo era muy precario y que solamente sirvió para darle un alivio que al final no sirvió porque le explotó en el 2019 al gobierno de Macri, pero que muchos hicieron un gran negocio por plata que ahora debemos y de lo cual no vimos ni un centavo. Esto, pero yo voy a esto también. La deuda de Macri, no es la deuda de Macri, es la deuda de un modelo económico que viene, por eso hicimos todo este desarrollo, que viene desde Martín de Dios, con los acuerdos con el Club de París, que pasa por Domingo Cavallo 2 veces, en la nacionalización de la deuda externa privada, después por el mega canje, y ahora el otro granito, que es el de
el de Macri, que en el medio la principal oposición, que hoy es oficialismo, tuvo mayorías, porque también se habla ahora de la correlación de fuerza, que no se puede hacer porque la correlación de fuerza no se da. Cuando la correlación de fuerza dio, no hizo nada. Además, hasta profundizó y en el mejor de los casos, agarró, puso la plata sobre la mesa, llévatela, dijo. Y nadie acá investigó absolutamente nada. No queda claro si la deuda, a mí no me queda claro si la deuda externa de Macri es legal o ilegal. No pasó por el Congreso como proyecto, eso lo hace ilegal, pero también es cierto que cuando se aprobó el presupuesto 2019, los diputados, entre aquellos, el actual presidente de la Cámara de Diputados lo votó a favor estaban los términos del endeudamiento externo, así que no sé si eso lo hace legal el tema del endeudamiento interno. Eso es una discusión más profunda. Lo que sí es claro que trabajan en tándem. Uno ajusta y endeuda y el otro paga. Ahora, Pablo, habiendo admitido el Fondo Monetario Internacional que esta deuda, o sea, que no se cumplió con el programa previsto, el mismo fondo lo está diciendo, ¿hay que seguir pagando la deuda de Macri? Mirá, eso no te lo va a decir el Fondo Monetario Nacional, eso se supone que es una decisión soberana. La Argentina lo único que ha hecho ahora, digamos, el endeudamiento de la derecha liberal, pseudo-liberal, le correspondió la actitud conservadora del kirchnerismo o peronismo, o como se lo quiera llamar, porque acá hay una continuidad histórica, de ir y pagar. Uno endeuda y el otro efectiviza. Ponen cara de enojado, hacen unos discursos, llenan la plaza de gente para protestar, pero después va y paga religiosamente. Bueno, Pablo, nos estamos despidiendo, creo que nos pasamos unos minutos. Nos despedimos con Prohibido Olvidar hasta el martes que viene, como siempre escuchando un tema musical. Muy bien, calculo que también la semana que viene va a ser diferido y como es el último programa del año aprovechamos y lo saludamos y esperemos el año que viene ser más lúcidos. Nos estamos viendo.